El primer tema a ver es la definición del eje. ¿Qué es un eje? Es una pieza con forma cilíndrica o cónica no giratoria que no transmite par de torsión. Estos se utilizan para soportar ruedas, poleas y elementos parecidos en los que se pueden apoyar otras piezas. El eje está sometido principalmente a flexión y es un componente que transmite movimiento rotatorio y potencia a dispositivos mecánicos. Es parte de cualquier sistema mecánico donde la potencia se transmite desde un primotor, ya sea un motor eléctrico o de combustión, a otras partes del sistema, las cuales van a girar. Aquí podemos ver un ejemplo. La rueda, pues obviamente es la pieza grande y el eje es la pieza que atraviesa la rueda. El siguiente tema a ver son las consideraciones de diseño del eje, específicamente el esfuerzo y las deflexiones. El diseño de los ejes es una parte crucial al momento de diseñar elementos mecánicos y hacer sus diversos cálculos, ya que los ejes transmiten fuerza y momentos entre componentes mecánicos. Al diseñar ejes es importante tener en cuenta tanto el esfuerzo como las deflexiones para garantizar que el eje sea seguro y funcional. Los esfuerzos se constan en cuatro. Es el esfuerzo de tracción, el cual calcula la máxima tensión que experimenta el eje debido a las cargas de tracción. Este es esencial para determinar el material adecuado y el diámetro del eje. El siguiente es el esfuerzo de compresión. Este evalúa los esfuerzos debidos a la carga de compresión, especialmente en ejes sometidos a cargas axiales. El próximo es el esfuerzo de torsión. Determina los esfuerzos causados por la torsión del eje, que pueden ser significativos en aplicaciones de transmisión de torque. El último es el esfuerzo de proflexión. Este calcula los esfuerzos de flexión debido a cargas laterales o momentos de aplicación aplicados en el eje. Las deflexiones. La deflexión, o también conocida como pandeo, es el fenómeno que acontece en los elementos cuando estos están sometidos a una carga que los comprime y se caracterizan por una deformación, ya sea elástica o plástica, que implica un desplazamiento perpendicular al eje en el que se ejerce la compresión. Esta acción es proporcional al momento horizontal, generando la excentricidad y por la esbeltez de los elementos como las vigas. Las deflexiones deben mantenerse dentro de los límites aceptables para evitar problemas en el funcionamiento o fatiga. Las deflexiones excesivas pueden llegar a afectar la precisión y el rendimiento de las máquinas. Utilizar las ecuaciones de deflexión y considerar las condiciones de apoyo y los momentos aplicados para calcular y limitar las deflexiones pueden lograr un buen funcionamiento de la pieza. Materiales más comunes para ejes. La resistencia necesaria para soportar esfuerzos de carga afecta la elección de los materiales y sus tratamientos. Muchos ejes están hechos de acero de bajo de carbono, acero sestillado en frío o acero laminado en caliente. Ya son como los aceros ASI 1020 o el 1050. La falla por fatiga se reduce gracias al incremento de resistencia de los materiales usados. A cierto nivel, antes de que se presenten los problemas, por el límite de resistencia a la fatiga y sensibilidad a la muesca, se comienzan a contrarrestar los beneficios de una resistencia mayor. Para probar cuál es el material más eficiente, se deben realizar los cálculos de diseño. Se puede iniciar con un acero bajo o medio de carbono de bajo costo. De consideraciones de resistencia no superan a las de flexión, entonces se debe de probar un material de mayor resistencia, lo que permite que los tamaños del eje se reduzcan hasta que la deflexión ya no genere fallos en la pieza. El costo del material y su procesamiento debe de ser en relación con las necesidades para realizar la pieza, ya sea por el financiamiento o las dimensiones que se requiere el diseño. Las selecciones de acero más comunes son el AISI 30-40-50, 31-40-50, 41-40, 43-40 y el 51-40 junto con el 66-50. 86-50. El próximo punto son los elementos mecánicos que se montan en un eje y las consideraciones de montaje. Estos son algunos elementos mecánicos comunes en los que se monta un eje. Los rodamientos son componentes críticos que se utilizan para soportar cargas radiales y axiales. Algunas consideraciones de montaje incluyen la selección adecuada del tipo de rodamiento, ya sean rodamientos de bola, rodillos, entre otros. La limpieza de la superficie de montaje y la aplicación de lubricantes adecuados. El próximo son las poleas y engranes. Las poleas y engranes se montan en un eje para transmitir movimiento y potencia.
Es importante que estas piezas estén alineadas correctamente para evitar vibraciones, desgaste prematuro y pérdida de eficiencia. Se utilizan alineadores y herramientas de medición para garantizar un montaje preciso. El siguiente son los acoplamientos. Los acoplamientos se utilizan para conectar dos ejes y transmitir movimiento de uno a otro. La alineación adecuada y el apriete de los pernos de fijación son esenciales para un montaje seguro y eficiente. El siguiente son los collares de sujeción. Los collares de sujeción se utilizan para fijar componentes en un eje de manera segura. Deben apretarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar daños al eje y garantizar un agarre adecuado. Por último tenemos las chavetas y pasadores. Las chavetas y pasadores se utilizan para evitar el deslizamiento entre un eje y un componente montado en él. La correcta elección del tamaño y la ubicación de estos elementos es esencial para garantizar un montaje seguro. Las consideraciones del montaje. En primer lugar tenemos las tolerancias y ajustes. Es importante tener en cuenta que las tolerancias dimensionales y los ajustes adecuados al montar elementos en un eje pueden asegurar que las piezas encajan correctamente y evitar interferencias o honduras no deseadas. La lubricación adecuada es esencial para reducir la fricción y el desgaste entre las piezas montadas en un eje. Se debe seguir las recomendaciones del fabricante y en cuanto a los intervalos de lubricación y los tipos de lubricante a utilizar. El próximo tenemos el torque de apriete. Al apretar pernos, tuercas o elementos de fijación en un eje, es importante seguir las recomendaciones del torque del fabricante para evitar el sobretorque o el subtorque, lo que podría provocar daños o fallas en el montaje. El siguiente es la alineación. La alineación precisa del componente en un eje es crucial para evitar los desequilibrios y vibraciones. Se deben utilizar herramientas de medición como láseres de alineación para garantizar que los elementos estén correctamente alineados. Por último tenemos la seguridad. Al montar elementos en un eje, se deben seguir las normas de seguridad apropiadas, como el uso de equipo de protección personal y la manipulación segura de herramientas y equipos. Fuerzas que ejercen los elementos mecánicos sobre un eje. El primer tipo de engranes que tenemos son los engranes rectos. Este tipo de engranes pues son los más básicos y comunes de encontrar en una máquina, y en ellas se pueden encontrar las siguientes fuerzas. El torque. Para conocer el torque es necesario saber la potencia transmitida en horsepower o caballos de fuerza y la velocidad de rotación del eje en revoluciones por minuto RPM, y relacionar estos valores en la siguiente ecuación, que es torque igual a 63.000 por la potencia sobre la velocidad de rotación. Si no se conocen la potencia transmitida ni la velocidad rotacional del eje, pero se conocen la fuerza tangencial y el diámetro de paso, entonces el torque será T igual a WT por D. Está la fuerza tangencial. Esta fuerza se obtiene conociendo el torque del engrane libra por pulgada y el diámetro de paso del engrane en pulgadas. Su fórmula es la siguiente: WT igual al torque sobre el diámetro de paso sobre 2. Bueno, y la fuerza radial, representada como WR, se obtiene por medio de la fuerza tangencial y el ángulo que se forma entre las direcciones de donde viene la fuerza tangencial y la fuerza normal o resultantes, representadas en la ecuación WR por tangente del ángulo. Como se ve en la imagen, la fuerza que está en diagonal pues es WN o la fuerza normal o resultante. Cadenas y catarinas. En este tema nos encontramos con dos catarinas, una chica y una grande, como se ve en la imagen, en el cual la catarina chica es la que impulsa la grande, y esta acción ocasiona que la cadena se tensione en la parte superior del sistema y en la parte inferior se mantiene floja. Por lo tanto, la fuerza se genera por el torque que tiene la cadena en la parte superior del sistema, y en la parte inferior no existe la fuerza. Esta fuerza se calcula con la ecuación C igual al torque sobre el diámetro de la catarina sobre 2 poleas y bandas. En este caso, las poleas y bandas, a diferencia de las cadenas y catarinas, ejercen fuerzas tanto en la parte superior como en la parte inferior del sistema, ya que cada polea ejerce un torque en sentido contrario al otro. Aún así, sigue siendo mayor la fuerza general en la parte superior, y para obtener la fuerza resultante en el sistema de poleas y bandas,
En B es necesaria la ecuación, esa ecuación de FB igual a 1.5 por Fn es igual a 1.5 por el torque sobre el diámetro de la polea sobre 2. Y para poleas y bandas planas la ecuación es la misma ecuación, nada más que en vez de 1.5 va a ser 2.0. Ahora, los factores de concentración de esfuerzos teóricos en ejes. Cuando un eje se le monta a las diferentes piezas que necesita, para poder montarlas es necesario realizar cambios de sección en el eje para cada pieza. Estos cambios de sección producen factores de concentración de esfuerzos en el eje. Se dice que estos factores son teóricos, ya que cuando se está diseñando un eje no se sabe el diámetro en cada punto del eje y hay distintas ecuaciones para cada tipo de cambio de sección. La primera de ellas es las cuñas y los cuñeros. Para este tipo de cambio de sección tenemos dos ecuaciones para saber el factor de concentración de esfuerzos teóricos en el eje, o sea el KT. Si el cuñero es de tipo perfil, el valor para KT será de 2. Y si es de tipo trineo, el KT será de 1.6. Para diferenciar un tipo de otro, esto depende de la posición del cuñero. Por lo tanto, el de tipo trineo se encuentra siempre a los extremos del eje y los de tipo perfil se encuentran en cualquier parte del eje, excepto obviamente en los extremos del eje. Hombros y escalones. Para tener este tipo de cambio de sección se debe hacer un redondeado o filete en donde se quiera hacer el cambio de sección con un cierto radio entre el diámetro menor y el diámetro mayor del escalón que se realiza en el eje. Esto se hace para no tener una concentración de esfuerzos muy excesivo. Por lo tanto, para poner en ese cambio de sección un rodamiento se debe usar un filete agudo, el cual su KT es igual a 2.5. Por otro lado, para engranes, poleas o catarinas se debe usar un filete más redondeado, en donde el factor de concentración de esfuerzos, o sea el KT, es igual a 1.5. Como se puede ver en esta imagen, en el dibujo, en el eje de arriba es un filete agudo y en el eje de abajo es un filete redondeado. Ahora tenemos anillos de retención. Estos anillos de retención evitan que los rodamientos montados en el eje se deslicen sobre el eje. Estos anillos se montan sobre una ranura en el eje, el cual esa ranura provoca un factor de concentración de esfuerzos en el eje con un valor de 3. Ecuaciones de diseño a la fatiga de ejes. En el siguiente tema tendremos distintos tipos de esfuerzos en los cuales las ecuaciones a considerar son para obtener el diámetro del eje. El primero que tenemos es el esfuerzo cortante por carga cortante alternante. En este tipo de esfuerzo tenemos que en el eje, por medio de la ecuación de Söderberg, como se ve en la ecuación siguiente, y la gráfica de fuerza-tiempo alternante, como se ve en la imagen, podemos llegar a la ecuación del diámetro del eje, que el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada. Esto es un aproximado de 2.94 por KT por B por N sobre el SE. El esfuerzo por flexión alternante y torque constante. En este caso nos dice que existe una combinación de esfuerzos entre una flexión y de torsión, el cual para encontrar el diámetro del eje se dará por la siguiente ecuación, que es la ecuación que viene abajo, y tenemos que por la flexión que se genera en el eje hay un esfuerzo totalmente alternante, que viene siendo la gráfica del lado izquierdo, y por la torsión se genera un esfuerzo fluctuante que viene a representar con la gráfica del lado derecho, por lo cual los esfuerzos por flexión y el torque se comparan con los valores de SE y SY respectivamente de la ecuación de Söderberg.